Queridos amigos de las naciones, hoy con nuestro segundo tema de nuestra serie Sorpresas. El pequeño David sorprende a una nación. Y nos estamos haciendo referencia al momento de la conquista de aquel pequeño David sobre el gigante Goliat. Quiero hacer referencia a algunos detalles de la expresión de Goliat contra David y las respuestas de David hacia Goliat que lo hicieron muy, pero muy grande ante el gigante. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 42. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho. La historia nos enseña que en el campo de batalla nadie se atrevía a enfrentar al gigante Goliat. Es más, todo el ejército, juntamente con su rey Saúl, estaban llenos de terror, estaban aterrorizados con el reto que durante 40 días el paladín filisteo vociferaba de manera exagerada. ¿Recuerdan? ¡Denme un hombre! ¡Denme un hombre! 40 días estuvo Goliat allí desafiando a los ejércitos de Israel. De esta manera, es decir, que si nadie se atrevía a lanzarse al ruedo a la lucha contra Goliat, es porque ninguno calificaba en las exigencias que tenía Goliat y ninguno se sentía capacitado o calificaba para hacerle frente a quien podía convertir, oiga bien esto, interesantísimo, a quien podía convertir a toda una nación, estamos hablando de un problema nacional, a toda una nación en un ente tributario de los filisteos. Interesante. Cuando el pequeño David ya entra al ruedo, al campo de la batalla, hacia Goliat, se aproxima a Goliat para asumir como el representante de la defensa de su nación, el mismo guerrero filisteo quedó sorprendido. No gratamente, pero al fin y al cabo asombrado, porque Goliat esperaba uno que aparentemente pudiera poseer sus exigencias y sus cualidades. Por lo tanto, lo subestimó. Lo tuvo en poco, dice la Escritura. Por el resultado que arroja la historia, en el éxito, el triunfo, lo que logró el pequeño David, necesitamos aprender dos detalles. Número uno, evitemos subestimar a uno que esté convencido de que cuenta con el apoyo de Dios. Y he aquí la respuesta de David al gigante Goliat. David le respondió al filisteo, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Por otro lado, evitemos subestimar a uno que teniendo pocos e inusuales recursos, cree en que lo que posee es suficiente para ser efectivo y exitoso. Miren cómo termina la historia. Así que David, el pequeño David, subestimado y todo, así David triunfó sobre el filisteo, escuche, con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. El pequeño David sorprendió a propios y a extraños, pero el más sorprendido fue todo el pueblo que no creía en él, el ejército que no creía en él, sus familiares que no creían en él, el mismo rey que lo subestimó, no creía en él y sorprendió a propios y extraños. Óigame bien, si contamos con el respaldo del Señor y evitamos subestimarnos y no dejar que nos subestimen, estamos preparados para ser competentes y triunfar. Les voy a dejar un pensamiento que escribí esta tarde con respecto a este tema.
el corazón valiente de un solo guerrero puede ser mucho más eficaz y asertivo que su propio ejército. Nos vemos en una próxima oportunidad de esta serie sorpresa. Sígueme en YouTube, sígueme en Instagram como Arnoldo Linares y sígueme en Twitter y en Patreon. Hasta una próxima oportunidad.